Alberto Ortiz Díaz creció en la diáspora puertorriqueña entre New Jersey y Filadelfia para los años 80 y 90. Ha estudiado en varios estados y países. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison en el año 2017. Su tesis fue dirigida por el reconocido historiador puertorriqueño Francisco Scarano Fiol. Es profesor de Historia Latinoamericana y de Estudios de Salud Global en la Universidad de Iowa. Sus principales intereses incluyen la salud y las creencias en las cárceles del Caribe moderno, las historias de la esclavitud, el encarcelamiento, la muerte en el Caribe, las humanidades médicas y la cultura. El doctor Alberto Ortiz Díaz recibió el Ford Foundation Postdoctoral Fellow para el año 2020-2021. Se estableció en el Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, para trabajar en el manuscrito de su libro Resucitando los vivos muertos, correccionales y rehabilitación en Puerto Rico y el Caribe. El libro explora el rol que han desempeñado las personas encarceladas, sus familiares, los profesionales de la salud, del trabajo social, de la rehabilitación y de la conducta, así como el personal de las cárceles y las comunidades de fe en la configuración de la historia penitenciaria. Este libro genera importante conocimiento nuevo sobre la historia médica y el encarcelamiento en el Caribe moderno. Resucitando los vivos muertos aporta una nueva dimensión histórica de las creencias y la salud en las prisiones que emerge tras nuestro invitado poner oído en tierra para escuchar las voces de los confinados y quienes los acompañaron en su proceso de rehabilitación en las cárceles de Puerto Rico. Para desarrollar su investigación, el doctor Ortiz Díaz ha apostado a los recursos bibliográficos de las bibliotecas y archivos del Caribe hispano. Es así como lo conocí. Realizaba su investigación en la biblioteca de la Escuela Graduada de Trabajo Social. Me sorprendió su humildad, su conocimiento de personajes claves del trabajo social puertorriqueño y su extraordinaria capacidad de trabajo, pues se pasaba prácticamente todo el día en la biblioteca. Así las cosas, en medio de recursos de información y de conversaciones pandémicas, le propuse participar de la primera celebración de febrero, mes de la historia negra. No dudó en aceptar. Expresó que era un honor para él, siendo de la diáspora, poder colaborar con colegas de la Universidad de Puerto Rico. Fue así como nació la primera actividad que se coordinó para esta celebración de nuestra negritud. Públicamente le expreso mi profunda gratitud. Constituye para mí un verdadero honor presentar al doctor Alberto Ortiz Díaz, orgullo de Puerto Rico y de su diáspora, en la conferencia Apodos, Refranes y Maleantes, hacia una historia de los confinados negros puertorriqueños entre el 1940 y 1950. Este trabajo es el fundamento de un nuevo proyecto de investigación. Tengo la certeza de que con la misma, nuestro sistema universitario cumple su insoslayable responsabilidad de divulgar saberes nuevos y promover una cultura de investigación del más alto nivel. Como si eso fuera poco, también ustedes disfrutarán de las voces de nuestros confinados negros y de algunos de sus singulares apodos. Buenos días, mi nombre es Alberto Ortiz Díaz, soy profesor asistente de Historia y de Estudio de Salud Global de la Universidad de Iowa. Antes de comenzar mi presentación, quiero darle las gracias
al Comité Sistémico de Planificación de las Actividades de febrero, mes de la historia negra en la Universidad de Puerto Rico. Particularmente quiero darle las gracias a la doctora Felicia Soto por su insistencia, por sus preguntas, y también a la profesora Maisonet Rodríguez por su apoyo en el aspecto tecnológico. De nuevo, muchas gracias a mis colegas, al Comité Sistémico de Planificación por este tremendo esfuerzo y también a usted por tomar el tiempo en este día a escuchar mi pequeña contribución a lo que es una historia tan inmensa, tan grande y tan importante. Y con eso voy a comenzar mi ponencia. Vamos a proceder con la presentación, apodos, refranes y maleantes. Y es importante aclarar aquí en el principio que lo que ofrezco hoy solamente es un acercamiento inicial a esta historia y estos temas. De hecho, a través de la presentación voy a incorporar otras dimensiones de iguales de importante, pero que no puedo desarrollar profundamente dado límites de tiempo. Pero es importante reconocer que sí las tengo en mente y que voy a ir ampliándola y contemplándola a través de la investigación de aquí en adelante. Por otro lado, también quiero localizar lo que estoy haciendo en la literatura existente. Y eso es el propósito de la próxima diapositiva. Esta muestra, ¿verdad?, de la literatura existente no representa la totalidad de la literatura a que me refiero, sino nos da un sentido de las corrientes de aquella literatura. Y según mi punto de vista, hay por lo menos dos corrientes a considerar aquí. Por un lado, hay aquella porción que se enfoca en los siglos XVI en adelante, especialmente el XIX, y corresponde con la época de la esclavitud racial en Puerto Rico. El siglo XVI representando comienzos y el XIX representando intensificación, abolición y colapso. El XIX en particular ha recibido mucha atención por su relación con la llamada segunda esclavitud. La segunda esclavitud es cuando Puerto Rico y Cuba reemplazan a Haití como centros de caña en el Caribe a la luz de las guerras de independencia y la revolución haitiana. Como las últimas colonias de España, Cuba y Puerto Rico llegan a jugar papeles más importantes en un proyecto que intenta resucitar el imperio español que está por morirse y de hecho al fin del siglo XIX acaba de colapsar. Pero no solamente el XIX en la historia de Puerto Rico representa el aumento y la intensificación de la esclavitud racial, sino también la resistencia desde abajo a aquella institución. A través de las prácticas del cimarronaje, la búsqueda de la libertad, el intento de imaginar otro mundo a los márgenes del mundo destructivo promovido por la esclavitud racial, y también las consecuencias de todos estos cambios para poblaciones como la población libre de color, que sufrió una discriminación racial más intensa a la luz de todo lo que estaba sucediendo en Puerto Rico, en otros lugares. Por otra parte, también esta literatura intenta teorizar la contribución del negro a la cultura y identidad puertorriqueña. Algunos autores subrayan la idea que la contribución negra ha sido ignorada, menospreciada, hasta silenciada, y que eso no refleja la realidad de la historia, que hay una voz y que esa voz surge en el lenguaje, la literatura, el arte, la música, la poesía, hasta los mismos fuentes de los poderes coloniales. Y conceptualiza la raza, la negrura, la blancura, el mestizaje, como un alma político, que se usa esa alma estratégicamente para formar procesos políticos y que ese uso no refleja intenciones ni preferencias naturales ni neutrales. Entonces, estas dos literaturas nos ayudan a entender
dónde estoy situando mi propia obra. Por un lado, la transición de la esclavitud a la cárcel y por otro, usando los archivos del mismo poder colonial a darle voz a lo que antes había sido silenciado. En esta próxima diapositiva utilizo los informes de los procuradores generales de Puerto Rico entre el año 1917 y 1956 a generar esta gráfica. Esta gráfica indica la distribución de raza de presos a través de todas las cárceles de Puerto Rico entre los años indicados. Horizontalmente, organizo la gráfica por año, verticalmente por número total de presos. También subdivido los presos según las categorías que se usan en los informes de los procuradores generales, blanco en amarillo, mulato en azul y negro en rojo. Y ciertos años representan ciertos acontecimientos en la historia carcelaria de Puerto Rico que valen la pena compartir. En el 1917, los puertorriqueños reciben la ciudadanía estadounidense. En el 1923, los puertorriqueños llevan a cabo una inversión en el sistema carcelario al nivel estatal. Al fin de los 20, entrando a los 30, hasta el 33, se construye y se inaugura la penitenciaría insular del Oso Blanco en Río Piedra. En los 40 se lleva a cabo una reforma penal. En el 45 se funda la Junta de Clasificación y Tratamiento basada en el Oso Blanco. También en los 40 se reorganiza la Junta de Libertad bajo palabra. Y entrando a los 50, por supuesto, se establece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entonces, en esta imagen y en otras que voy a enseñarles próximamente, esta fecha, estos años, nos ayuda a entender cierta subida y bajada que vamos a ver. Pero no nos vamos a enfocar en eso, sino vamos a enfocarnos más en las categorías raciales y cómo se aproximan. En esta primera imagen, por supuesto, los blancos y los mulatos están cerca, particularmente a partir del 1917, entrando los 20, y entonces empiezan a separarse un poco. Los negros, ¿verdad?, quedan más o menos consistentes y lejos de los otros dos grupos. Pero si combinamos mulato y negro, como hago en esta próxima diapositiva, se aproximan aún más las categorías. Los blancos y los presos de color, de hecho, casi se tocan ciertos años, o los presos de color numeran más que los blancos. Y esto sigue consistente hasta los años 50, cuando vemos que hay una separación más amplia entre los presos blancos y los presos de color. Y esto es interesante porque, según los censos federales, para los años 1910, 20 y 30, el número total de personas de color en Puerto Rico disminuye de alrededor de 1/3 de la población a 1/4 de la población. Y eso sucede por varias razones, pero el punto final es que numéricamente los puertorriqueños de color están sobre representados en el sistema carcelario. Y estoy haciendo esto porque, no porque me da la gana, porque quiero combinar las categorías mulato y negro, sino porque los mismos oficiales del sistema de justicia criminal en Puerto Rico lo hacen. Por ejemplo, en este historial del confinado José Martínez Méndez, quien estuvo preso en el Oso Blanco al fin de los 40, entrando a los 50, podemos ver que a él le designaron la raza negra y el color mulato. Entonces, los mismos oficiales están combinando o confundiendo las categorías, y por esa razón yo también colapso las categorías en la gráfica que producí. También este patrón es vigente en la penitenciaría insular, en el Oso Blanco, durante los mismos años. Aquí podemos ver en esta diapositiva los mismos patrones que vimos en la primera imagen. Blancos, mulatos y negros, más o menos con proximidad, pero también distancia, y ¿verdad?, organizado de la misma manera que vimos inicialmente por año y por número de presos. Pero si colapsamos las categorías, como hago en esta diapositiva, se acercan las categorías, y de hecho los presos de color
sobrenumeran los blancos ciertos años, casi tocan el número de blancos ciertos años y se mantienen más o menos cerca del número total de blancos hasta los años 50. El punto clave siendo que hay una racialización del crimen en Puerto Rico fuerte décadas antes de que haya encarcelación en masa en Puerto Rico y alrededor del mundo en los años 60 y 70. Con esta diapositiva por fin podemos centrar en los expedientes que sirven como base para esta presentación. Vienen del Archivo General de Puerto Rico, la serie Junta de Libertad o Palabra. Examiné 25 en total. Y esta documentación preserva las interacciones que tuvieron los presos con los trabajadores sociales, una categoría que incluía los oficiales de clasificación y tratamiento, los oficiales de libertad bajo palabra, entre otros profesionales que estuvieron activos en el mundo carcelario puertorriqueño a mediados del siglo XX. Para mis propósitos, quiero tocar brevemente solamente tres dimensiones de esta documentación: los orígenes municipales de los presos, a qué se dedicaban o en qué trabajaban antes de llegar a las cárceles, y los crímenes o los delitos por los cuales servían pena en instituciones como el Oso Blanco. Y esta gráfica que estamos viendo en este momento es un mapa de Puerto Rico por municipio. Los municipios en rojo siendo aquellos de donde venían los presos de color, según los 25 expedientes que he visto hasta ahora. Y podemos ver que la mayoría venían de las costas y pocos del interior. Y seguramente, aunque este mapa se vuelve rojo, la mayoría van a seguir viniendo de las costas y un número inferior del interior por la distribución de la población de color en Puerto Rico. Y esto refleja un patrón histórico. Desde la época de la esclavitud racial, las personas de color en Puerto Rico han vivido cerca de los centros urbanos, de la zona de la plantación o de la producción de la caña, y entrando el siglo XX en los arrabales, las barriadas y otras localizaciones. Pero en los archivos que he visto hasta ahora, estos son los lugares primordiales donde residían. ¿Y a qué se dedicaban estas personas? ¿En qué trabajaban? Pues deshiervando hortalizas, limpiando botas, como obreros de caña, sembrando verdura y plátanos, en negocios de frutas y periódicos, en construcción, fabricando ron clandestino, capataces de caldera en los centrales de azúcar, como pintores, novicios en carpintería, cantineros en negocios y barres, peones de troces, ayudantes en garajes, desempleados y, entre comillas, mantenidos. Entonces, estuvieron activos en varias áreas. Y esta muestra breve que acabo de compartir no capta en verdad todo lo que hacían. No estamos hablando, por ejemplo, de trabajo de tabaco, no estamos hablando de trabajo de café, no estamos hablando de la producción de zapatos, entre otras ocupaciones que tenían estos individuos. Por supuesto, a través de una investigación más profunda se va a revelar más todavía sobre qué hacían estos individuos y cómo se movían de zona a zona durante, ¿verdad?, la época muerta, por ejemplo, de la caña, cuando no había trabajo en las plantaciones, cuando no había trabajo en los centrales, qué es lo que hacían la gente para sobrevivir. Y por último, los crímenes y los delitos que cometían estos individuos, pues cometían crímenes contra las personas a través de violencia interpersonal, particularmente asalto, mutilación y asesinato, crímenes contra la propiedad, robo, hurto y escalamiento, y crímenes contra los morales, los crímenes contra la natura y las violaciones. Y estas dimensiones pues nos da un sentido general sobre quiénes eran estos presos. Pero ahora vamos a entrar en quiénes eran a través de sus nombres, sus apodos, cómo hablaban, sus refranes y
cómo fueron imaginados por la sociedad en general como maleantes. Aquella misma documentación que nos permite establecer unos parámetros sobre la biografía de los presos negros a mediados del siglo XX, también revela detalles sobre cómo se conocían estos presos en sus círculos sociales, con sus familiares, esos nombres, ¿verdad?, que identificaban quién eran. También cómo hablaban, cómo se expresaban, qué decían, y también cómo se comportaban dentro y fuera del penal. Y el historiador Fernando Picó, en su obra El día menos pensado, habla sobre el aspecto de los apodos específicamente. Y vale la pena reproducir lo que él dice en la página 60 del día menos pensado y leerlo en voz alta. Picó dice, el asunto del apodo es importante. La inmensa mayoría de los confinados conocen a sus pares mejor por sus apodos que por sus nombres de pila. Muchas veces el nuevo confinado ya trae un apodo de la calle y continúa usándolo dentro. A veces el apodo ha sido generado por alguna peculiaridad del delito por el cual uno ha sido ingresado o ha sido impuesto por la prensa. Otras veces el apodo se generaliza a partir de un incidente o un dicho en los días de ingreso o alguien que es bueno en poner apodos se lo adjudica. Y lo que establece Pico aquí se manifiesta en el siglo XIX y también en el XX, según lo que yo he visto en los expedientes de confinado que he consultado para esta investigación y presentación. Pero en esta próxima diapositiva quería compartir una muestra, por lo menos, de los apodos en ambos siglos. En la mano izquierda los ofrecidos por Picó, y esto no es una lista total, sino una lista pequeña, una muestra de lo que él menciona en el día menos pensado. Tigre, Callito, el Chino, Muñequito, Guipa, Guingo, Góngoro, Fantasma, Chito, Nene, Brujo, Dudú. Y en el 20 a la mano derecha, apodos de negros que específicamente he visto yo a través de una consulta de expediente de la serie Junta de Libertad o Palabra y también de la serie Expediente de Confinados. Ambas series, ¿verdad?, localizadas en el Archivo General en Puerta de Tierra. Y como podemos ver en esta lista, Yombe, Chita, Nito, Francisqui, Juan Chiquito, Leña Verde, El Cano, El Habichuelo, El Negro, Toto, Llanero y El Gallito. Y también esto es solamente una muestra pequeña, una lista breve de varios apodos que han aparecido. Los expedientes de confinados abundan en apodos y, según mi punto de vista, ofrecen una ventana hacia un gran mundo. A veces los oficiales de libertad bajo palabra, de clasificación y tratamiento, explican el significado del apodo en la documentación. Por ejemplo, en el caso del Cano, ese preso fue descrito como el más clarito de su barrio y que no conocía a su padre. El habichuelo era parte de una familia que se conocía como los habichuelos, que alteraban la paz después que se alcoholizaban tremendamente. El negro era un apodo para un preso de afección, de cariño. Llanero era un apodo que se usaba para un preso y su hermano, entonces los llaneros, que ellos existían en las márgenes de su comunidad, fuera de ella, pero no tampoco integrada en ella. Entonces, como una existencia de frontera. El gallito, un peleón. Y de hecho vamos a hablar más del gallito próximamente. Pero en general, estos apodos nos dan un sentido sobre quiénes eran estos presos en cuanto, ¿verdad?, su conducta, su reputación en la comunidad y cómo eran vistos por los oficiales que los entrevistaron en los penales. Como no vamos a poder entrar en muchos detalles sobre todos los ejemplos de apodos que acabo de mencionar, pienso que es importante por lo menos sí hacer esto con uno. Y vamos a explorar un poco el ejemplo de Yombe. Yombe, también conocido por otro apodo, cuero de jamón, según su expediente de confinado. Pero cuando vi el apodo Yombe por primera vez, me pregunté de dónde vendrá. Entonces me vi obligado a
lanzar una investigación pequeña paralela a la primordial para poder tocar este punto. Y descubrí a través de la Universidad de Harvard este mapa que se trata sobre el arte y la vida en África. Y podemos ver en esta diapositiva, a la mano izquierda, en la parte superior del mapa, está el mundo caribeño, incluyendo Puerto Rico, y a la mano derecha el continente africano, con una distribución de colores representando los distintos grupos étnicos africanos. Y si nos acercamos más todavía a esa zona occidental central del continente africano, como en esta próxima diapositiva, podemos ver esa distribución con mayor claridad. Y a la mitad del mapa podemos ver la zona del Congo. Y si nos movemos hacia el suroeste del Congo, llegamos a los Yombe. ¿Y quién era los Yombe? Pues los Yombes emigraron hacia el sur del clan Mbenza desde el estado actual de Gabón antes del siglo XV. Fuentes orales y escritos los conectan con el histórico reino de Mayomba, que floreció en el siglo XVI. Durante los siglos XVI y XVII llegaron a la zona migraciones de Manyanga y Buende. Ambos grupos se asimilaron a las comunidades Yombe. Las expansiones de Congo y Solongo a finales del siglo XVII, sin embargo, obligaron a los Yombe a retirarse de las orillas del río Congo. También a partir del siglo XVI hubo una interacción con los portugueses y se ve esa influencia en el arte de los Yombe. Y tenemos una muestra de ese tipo de arte en la parte inferior de la diapositiva, a la mano izquierda, de color marrón rojo. Los Yombe también tenían una economía diversificada. Los hombres cortaban árboles y quemaban para que las mujeres podían sembrar plátanos, cazaba, maíz, frijoles, batatas y maní. Por supuesto para consumo local y el comercio regional. También criaban animales como cabras, cerdos, gallinas y perros. Pescaban con frecuencia. Los hombres también cazaban, esculpían y dominaban la herrería y fundición. Las mujeres, por su parte, más allá de sembrar, también creaban ollas de barro para uso doméstico. Y las divisiones sociales y políticas de los Yombe eran determinadas por membresía tribal, comenzando con un jefe supremo, un Bangala, y su 9 hijas. Y sus 9 hijas siendo la fundación de la subdivisión de los Yombe en 9 tribus. Cada tribu teniendo sus reglas morales y sociales. Hoy en día, terratenientes locales ejercen autoridad jurídica y religiosa sobre los Yombe. Los Yombe también creen en una deidad suprema que no es accesible por los seres humanos, reside donde los humanos no pueden llegar. Entonces, para las peticiones llegar a esta deidad, tiene que ser a través de espíritus de la tierra y del agua. Y hay una jerarquía de autoridades que ayudan a llevar a cabo esta comunicación, particularmente los adivinos, a través del uso de drogas alucinogénicas, facilitan esa comunicación entre el mundo material y inmaterial. Los Yombe también levantaron santuarios para sus ancestros y los jefes de los tribus se percibían que tenían poderes sagrados. También hubo un complejo médico dirigido por curanderos que proveían servicios de este tipo. Entonces, a través de esta pequeña reseña de los Yombe, lo que estoy tratando de comunicar es que a través de un apodo se abre todo un mundo. Y entonces sí es especulativo lo que estoy haciendo, pero también una manera creativa de acercarse a la historia. En el apodo Yombe hay una historia de los Yombe que posiblemente se conecta con el preso puertorriqueño bajo cuestión. Más allá de las posibles retenciones africanas que se manifiestan en el caso de Yombe, también hay que situar su caso y su experiencia en el contexto puertorriqueño y pancaribeño. Una de las maneras de hacer esto es a través de un análisis breve de la combinación de letras MB en Yombe.
He tenido ciertas conversaciones con la doctora Felicie Soto sobre este punto, sobre la combinación de letras MB y cómo refleja la contribución negra a la cultura, identidad, vocabulario y lenguaje puertorriqueño. Como pueden ver en esta diapositiva, a la mano izquierda en la parte superior, comparto una muestra de este vocabulario y viene de los años 1930 y 40, cuando surgió la poesía afroantillana. De hecho, esta muestra, esta pequeña lista viene de la obra del poeta Luis Pález Mato, su obra Tun Tun de Pasa y Grifería. Y de hecho, Pález Mato no era el único que estaba promoviendo la poesía afroantillana en este momento, sino también sus compañeros Silvia del Villar y Juan Boría, y en Cuba Nicolás Guillén. Entonces, para dar un ejemplo nada más de lo que significa alguna de estas palabras, vamos a tomar la palabra adombe, y Pález Mato dice que adombe quiere decir gangá, mondé, verso de una canción baile de los negros esclavos de Puerto Rico, sentido oscuro. Presumiblemente quiera decir ahora vamos a comer o ahora vamos a bailar. Existe un arreito haitiano que comienza aya bomba ya bombé. Dicho verso parece una deformación del arreito hecha en Puerto Rico. Y este ejercicio de compilar este tipo de vocabulario pues tiene raíces antes del surgimiento de la poesía afroantillana en los años 30 y 40. Por ejemplo, según tengo entendido, a través de una expedición científica más temprano en el siglo XX, el antropólogo John Alden Mason localizó un informante loiseño de nombre Meliton Congo, y Congo compartía palabra Kikongo con Alden Mason. Y Alden Mason iba compilando ese vocabulario y asociando el vocabulario con ciertos significados. Entonces, ¿verdad? Este tipo de proyecto lleva tiempo llevándose a cabo en Puerto Rico, la diferencia siendo que en una versión era a través de una expedición científica y en otra acompañaba el surgimiento de la poesía afroantillana. Pero no solamente se debe entender Yombe en este contexto, ¿no? También deberíamos entenderlo a través de sus propias palabras. Y aquí podemos entrar un poquito sobre este aspecto de los refranes, y no refranes solamente en el sentido de dicho, sino en lo que dice el preso, las expresiones y cómo es entrar una mentalidad cuando consideramos, ¿verdad?, lo que dicen. Y en la documentación de Junta de Libertad Ojo Palabra, en esa interacción con oficiales de clasificación y tratamiento, pues los presos se expresaban y los oficiales documentaban lo que decían entre comillas. Y aquí hay 3 ejemplos que vamos a tocar brevemente. En una, el preso Yombe dice: yo estaba casi siempre endrogado y me sentía inmenso, poderoso, y lo mismo asaltaba a las personas para quitarles el dinero como robaba para comprar esas drogas. Por supuesto, aquí Yombe está diciendo que él, cuando necesitaba ese dinero y necesitaba esa droga, la buscaba. Pero también entendiendo lo que acabamos de ver hace par de diapositivas atrás, que los adivinos en la cultura Yombe usaban drogas alucinogénicas para facilitar la comunicación entre el mundo material e inmaterial, pues nos da otro ojo con que ver lo que está diciendo Yombe aquí. De igual forma, la declaración que hace Yombe: yo había amolado una cucharita y la hice un cuchillito. Preparábamos un licor usando alcohol, de ese que tiene una carabela, el pote, y le echábamos chinas y azúcar blanca y nos lo tomábamos y nos volvía como locos. Aquí Yombe está haciendo referencia a su persona y su compañero en la cárcel, y está haciendo referencia también a sus otros saberes, que él sabía cómo manipular metal, también tenía conocimiento de vegetación y estimulante. Y todo eso los permite a llevar a cabo en la producción de un tipo de bebida alcohólica clandestinamente tras las rejas. Y por último, también el preso Yombe declara: no me aguantaba en los trabajos porque me gusta la libertad y que no me manden, y me fui un día y no volví. Y aquí pues Yombe claramente está utilizando esta
filosofía del cimarronaje, que él es autónomo, independiente, imagina una vida libre. Y de hecho, a través de la documentación, parece que John Bessie llevaba a cabo la vida que él quería llevar a cabo. Como acabamos de ver con Yombe, el aspecto negro es más evidente en ciertos casos que otros. Ahora vamos a entrar en el caso de Miguel Ángel Suárez Rivera, un preso de Arecibo, quien inicialmente me costó mucho trabajo localizar información sobre su identidad racial. La documentación de libertad bajo palabras sobre este individuo no tenía ese dato, así que me tuve que acercar al censo del año 1940 para encontrar esa información. Como podemos ver en esta diapositiva, localicé el dato y en la línea amarilla, en la parte inferior del censo, podemos ver que el individuo que tomó el censo identificó Suárez Rivera como una persona de color. A la mano izquierda extrema, en la parte inferior del censo, se dice lo que significaba esta categoría de color. Quería decir negro y mixto. Entonces, la misma lógica guiando el censo era la misma lógica guiando el sistema de justicia criminal en Puerto Rico a mediados del siglo XX. Es decir, el preso negro, el preso mulato, el preso mixto, era más o menos el mismo tipo de individuo. Y con esto en mente podemos acercarnos con más profundidad al caso de Miguel Ángel Suárez Rivera en la próxima diapositiva. A la mano izquierda podemos ver la portada del informe que rindió la oficial de libertad bajo palabra Carmen Cecilia Cruz sobre este individuo, quien estaba cumpliendo una pena en el Oso Blanco por asesinato en segundo grado. Se rindió el informe entrando el año 1949. Y Cecilia Cruz inicia su narración sobre el preso en los siguientes términos. Es el confinado un hombre joven de unos 24 años aproximadamente, bastante bien parecido, aunque no parece cuidadoso de su apariencia personal. Se expresa con soltura y parece muy seguro de sí mismo. El hablar del delito cometido se le coge en embuste al vuelo y habla con un despalpajo asombroso. Al hablar de las cosas malas que ha hecho, se sonríe como si estuviera satisfecho de haberlas cometido. No parece que sufra por nadie, no parece estar nervioso ni cohibido. Da la impresión de que no le importa la opinión que puedan tener sobre él. Tiene muchos tatuajes y en los brazos y en los dedos. Perdón, tiene muchos tatuajes en los brazos y en los dedos. Esta descripción nos ofrece una mirada hacia la figura del maleante a mediados del siglo XX en Puerto Rico, la referencia a una confianza maravillosa en uno mismo, el ser mentiroso, a complacerse en su maldad, ser egoísta, ser impulsivo, andar sin miedo, que todo le resbala a uno, estar tatuado, ser peligroso. De hecho, en otras partes de este expediente, Cecilia Cruz indica que le gustaba andar con navaja a todos lados, este preso. Y no solamente lo que dice la oficial a la luz de su entrevista con el preso, sino lo que dice su propia tía, Ricarda Rivera, que le aconsejaba de este pequeño, pues ya entonces daba muestra de poseer un carácter levantisco. Dice doña Ricarda que le gustaba formar peleas y siempre resultaba vencedor por lo que le decía el gallito. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, la raíz del apodo de Suárez Rivera. El gallito era un bravucón peleón que siempre ganaba las peleas. También doña Ricarda indicó que tenía amigos tan perversos como él y ni siquiera sus amigos consideraba. Entonces aquí, sin usar el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, eso es lo que se estaba haciendo en práctica. Y por último, la manera que describió el crimen Suárez Rivera dice algo sobre su mentalidad. El día que él cometió el delito había bebido mucho ron, se encontró con un amigo y al ratito pasó Josefina, su hermana, y el amigo de Miguel le echó flores muy sucias, entre comillas, es decir, palabras de Suárez Rivera. Y cuando Josefina lo insultó, este amigo le dio una bofetada a su hermana y supuestamente eso provocó el asesinato.
Por un lado, esta historia no refleja realidad porque Suárez Rivera mató a una anciana de 70 años. Por otro lado, el uso del frase que le echó flores muy sucia es una inversión de ese dicho echar piropos, ¿verdad? De complementar dulcemente, de acercarse íntegramente a una hembra, a hacer elogios o alabanzas de una persona o cosa, una expresión de afección, en otras palabras. Aquí vemos una inversión de esa expresión, pero dice algo sobre la mentalidad de este individuo. Como podemos ver en esta próxima diapositiva, otros refranes, o mejor dicho, otras expresiones circulaban a mediados del siglo XX entre los presos y los trabajadores sociales responsables por rendir informe sobre su potencial a reentrar a la libre sociedad. Vamos a brevemente asesorar el caso de Rafael Cruz Román y Carlos Túa Cintrón. La oficial de Libertad Bajo Palabra, Rosa Márquez, identifica a Cruz Román como un joven de 25 años que se crió en el Fanguito, mulato y sirviendo una pena en el Oso Blanco por el delito de mutilación. Bajo el efecto de drogas y alcohol, había disfigurado la cara de su amante por serle infiel. Y como podemos ver bajo el nombre de Cruz Román en esta diapositiva, él mismo justificó lo que hizo usando ese concepto de la fidelidad, infidelidad. Declaró claramente: cada vez que se mire en el espejo, refiriéndose a su expareja, se acordará de mí y se arrepentirá de su infidelidad. Entonces aquí vemos una inversión de lo que se suponía que iba a suceder tras las rejas, un encuentro, un arrepentimiento de parte del preso, pero eso no sucede. Él, sin embargo, le pone la carga encima de su pareja o su expareja a reconocer lo que había hecho. Y entonces está guardando rincón Cruz Román contra su expareja, y esto se está manifestando en la documentación existente. Por otro lado, no solamente la voz de Cruz Román, sino de sus amigos y la madre de su víctima, también contribuyen a proyectarlo como un maleante. Sus amigos informan que le gustaba dar tajos, es decir, en más de una ocasión hirió a otras personas por unas razones u otras. Es decir, que si se veía deshonrado, pues hacía lo que tenía que hacer. Respondía según, ¿verdad? Como él tenía que responder según su punto de vista y mentalidad. Y también la madre de la víctima, de su expareja, lamentaba la villanía de que fue objeto su hija, y el uso de esta palabra villanía también se liga o se conecta con esta imagen o esta figura del maleante. En este caso, Cruz Román es imaginado como una persona mala, ¿no? Por lo que había hecho. Dejando terror en la vida de esta joven, bueno, no joven porque era mayor que él, de hecho, sino también su familia. Y hasta la mamá de la perjudicada declara en un instante que iba a relocalizar su familia después que él salía de la cárcel para protegerse. Y si era necesario, iba a acercarse a los policías para ayudarle. Y esto de acercarse a los policías es interesante porque muestra una demanda para la justicia desde abajo, en vez de, ¿verdad?, un problema estructural en el sistema de justicia criminal. Y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta y muy seriamente en asesorando estos casos, que hay distintas visiones de justicia chocando entre sí. En el caso de Carlos Túa Cintrón, la oficial de Libertad Bajo Palabra, Gladys Feliciano de Beauchamp, también asocia a este joven con su ambiente y su mala formación. Es un joven de 22 años y blanco, y está sirviendo una pena en el Oso Blanco por 6 casos de escalamiento. Decidí incorporarlo en esta presentación, ¿verdad? Porque su familia poseía una pequeña finca donde sembraban en la tradición afrocaribeña tomates, viandas, productos de hortalizas.
Y pues esto me trayó a la memoria el ensayo de José Luis González y el primer piso de la cultura puertorriqueña, ese piso afroantillano y mestizo, y esta práctica de siembra, ¿verdad? Siendo parte de ese complejo cultural. Pero más allá de ligar ese ensayo con este caso, también este joven que se crió en la zona de Cabo Rojo se fue a Aguadilla como adolescente y ahí se relacionó con personas, según Feliciano de Beauchamp, indeseables que le enseñaron a jugar, tomar y fumar. Entonces se corrompió en un ambiente fuera del hogar entre personas supuestamente indeseables, entre maleantes, entre prostitutas. Y podemos ver, ¿verdad?, que este joven usa refranes literalmente en la manera que se acerca a su situación, pues porque usted sabe que cuando un perro se come unos huesos, todos los demás huesos que faltan se le acusa a él de que se los comió y que tenía amigos, pero ellos eran tan malos como yo. Amigo es un peso en el bolsillo. Y de hecho, ¿verdad? Ese segundo refrán es muy popular hasta el día de hoy en Puerto Rico. En los años 1940 y 50, muchos de los confinados negros considerados maleantes por las autoridades tenían raíces en los arrabales y las barriadas de Puerto Rico y luego los caseríos. Como acabamos de ver en el caso de Cruz Román, él residía en el Fanguito precisamente en aquel momento que cometió el delito por el cual tuvo que servir una pena en el Oso Blanco. En esta diapositiva podemos ver una imagen del famoso arrabal El Fanguito a mediados de los años 40. Sin embargo, los maleantes de la época no solamente residían en arrabales como el Fanguito, sino también en otros vecindarios y espacios. Y esta próxima diapositiva, a través del texto de los informes de los oficiales de libertad bajo palabra, nos ofrece una mirada hacia esos lugares. En la parte superior de la diapositiva hay una descripción de un preso mulato, Nito, y su familia, y donde residían, en un sitio conocido por el río en Barranquitas. Y dice el oficial, la vecindad está caracterizada por encontrarse en ella gente de mal vivir. Todos son muy pobres y muchos viven en completa miseria. El grado de hacinamiento es muy notorio. También este oficial refleja sobre el carácter y la personalidad de este individuo, Nito, y lo describe con los siguientes términos. Este recluso aparenta tener una personalidad de hombre que se ha criado entre personas de mal vivir. Usa vocabulario bastante atrevido para dar énfasis a la conversación y prestó muy poco interés hacia el propósito de la entrevista. Entonces el ambiente lo malformó, como podemos ver por un lado, y por otro, no prestó interés a su rehabilitación social que iba a ayudar a reintegrarlo a la sociedad libre. En la parte inferior de la diapositiva podemos ver otro ejemplo, en este caso un preso de color que se dedicaba a cortar caras con apodo El Cano, y que El Cano se crió entre los guapos de Cabro Sucio. Y dice el oficial, el hogar del confinado está en un ambiente considerado como el más bajo y peligroso del pueblo de Carolina. La casa es una pequeña habitación hecha de pedazos de tablas viejas y tiene como mobiliario solamente una cama y una hamaca. El cuarto está lleno de trapos y ropa sucia que cuelgan de las paredes. El mal olor que sale de la habitación es tan fuerte que se hace imposible penetrar en el mismo. Y hay dos cosas que quiero subrayar sobre estas descripciones antes de proceder. Por un lado, la pobreza extrema en ambos casos, y por otro lado, que los oficiales de libertad bajo palabra tenían que visitar estos vecindarios, estos espacios, para poder tener información que usaban a determinar la probabilidad de éxito de estos individuos cuando regresaban a la libre sociedad. Pero como podemos ver en la próxima diapositiva, no siempre se podía juzgar un libro por su portada. Y aquí se ve el caso de Carmelo Gómez Rivera y lo que dice el oficial de libertad bajo palabra en este instante.
El confinado es un joven mulato de 25 años de edad aproximadamente, pesa 130 libras y mide 64 pulgadas de estatura. Su pelo es castaño y crespo y sus facciones son regulares. Le faltan los dientes superiores. Tiene el nombre Ana tatuado en el antebrazo derecho. Su apariencia física es satisfactoria aparentemente. Este confinado de primera intención impresiona como si estuviese de mal humor y fuese un malote, ya que su entrecejo está fruncido y mira con mirada algo dura, pero luego de tratarse, inmediatamente se cambia de parecer. Es un muchacho humilde que ríe con facilidad y que al parecer está hambriento de cariño y de un hogar. Entonces, como podemos ver en este caso, se acerca al oficial con un ojo crítico y científico, pero tiene una revelación y se da cuenta que este individuo no es un malote, no es un maleante, sino una persona que requiere otro tipo de acercamiento y que tiene hambre, en las palabras del oficial, de cariño y de un hogar. Entonces, como hemos visto a través de esta presentación, y particularmente a través de las últimas diapositivas, la raza o la negrura no solamente tenía que ver con la identidad, sino también con el espacio y la geografía. Sin embargo, para poder desarrollar una verdaderamente amplia historia de los confinados negros puertorriqueños a mediados del siglo XX, uno tiene que ir más allá del espacio y de la geografía. De hecho, uno tiene que entrar y tomar cuenta de esa profunda conversión de espacio a lugar. Y en esta diapositiva penúltima, me refiero a dos casos eh, que yo pienso comunican esta idea. En la parte superior de la diapositiva me refiero al caso de Gómez Rivera, quien acabamos de conocer hace una diapositiva, y este individuo era de la barriada Pueblo Nuevo de Bayamón, donde todos los días sucedían jugadas de topos en plena calle desde las 4 p.m. en adelante, y por diferencias en las jugadas a menudo ocurrían peleas. Entonces, como podemos ver, lo clave aquí no es solamente la barriada, sino todo el ambiente que se mueve en la barriada. Y de igual forma, me refiero en la parte inferior de la diapositiva a otro caso, el de Ivan Graciano Núñez, y como podemos ver, el confinado y su amigo cómplice se dedicaron a beber y a andar con mujeres de vida alegre. Frecuentaban la Primavera y el Indio Bar, sitios donde hay mucho maleante y prostitutas. Aquí también vemos la importancia del espacio de los negocios, pero más todavía de los individuos que frecuentaban estos espacios, estos negocios, qué hacían ahí y las consecuencias de sus hechos, sus actividades, sus búsquedas. Y sabemos, una de las grandes consecuencias era la criminalización racializada de estos individuos y de estas comunidades. Aunque es evidente que en ciertos espacios convertidos en lugares predominaban la violencia, las actividades ilegales, inmoralidad, abuso de sustancias, etcétera, y por supuesto todo esto según el punto de vista de las autoridades de la época, aún hay otras maneras de acercarnos a esta historia. Y más allá de la criminalización, la tragedia y la injusticia. De hecho, hay evidencia de perseverancia y una búsqueda de vida en tiempos de niveles de privación. Y por esto quiero concluir esta presentación con esta diapositiva sobre Juan Dávila Falú, un joven de 19 años, de raza negra y color negro, quien nació en Loíza y residía en Carolina, y quien a finales de los años 1940 estaba cumpliendo una pena de 1 a 5 años en el Oso Blanco por escalamiento en primer grado. Y lo que me impresionó sobre este caso cuando lo leí por primera vez
fue la manera en que el oficial de clasificación y tratamiento describía a Dávila Falú. Y el oficial dice, al confinado le gusta mucho el baile y la fiesta. Era un asiduo concurrente todos los sábados y domingos al Park Palace Casino de Barrio Obrero y a Boca de Cangrejos. En ambos sitios se dedicaba a fiestas, bailar y beber licor. Las amistades hechas en estos sitios no eran de las mejores y sus parejas favoritas lo eran sirvientas y empleadas domésticas de la localidad. Llevando esta clase de vida donde tenía que vestir bien y gastar dinero, se encontró con que el dinero que recibía de la familia era muy poco. Como no conoce oficio alguno, se deslizó por la línea de menor resistencia. Y por supuesto, hay mucho de interés en esta descripción que acabamos de leer en la parte superior de la diapositiva, pero lo que me jaló la intención más que nada, más que las relaciones de género, más que la criminalización de este individuo, fue que él iba a Park Palace Casino. Y cuando vi esa referencia, eh, pues me vi obligado a investigar un poco más y pues descubrí que en Park Palace Casino, en la década de los 40, tocaba el Conjunto Casino. El Conjunto Casino siendo una agrupación de música popular cubana que realizó un labor importante en las décadas de los 40 y los 50, promoviendo armonías del jazz, el swing, el bebop, la guaracha, la rumba, etcétera, con otros conjuntos. Entonces, Dávila Falú buscaba vida, buscaba placer, buscaba algo más allá de lo esperado en el Park Palace Casino. Buscaba disfrutar la vida, buscaba gozarse y por supuesto lo hacía de una manera que se prestaba a la criminalización. Sin embargo, conceptualizar su experiencia desde del espacio para afuera nos permite a interpretar esta historia de una manera distinta. Y de hecho, no solamente se puede hacer esto a través de la variedad de espacios, geografías que vemos en estos tipos de archivos, sino también a través de los deportes. Por ejemplo, he visto referencias a confinados negros que eran peloteros y boxeadores antes y durante su tiempo tras las rejas y que hasta competían en las ligas institucionales. De nuevo, otra manera de acercarnos a esta historia. También hay referencia a sus expresiones religiosas, ya que eran católicos, cristianos interdenominacionales, espiritistas, entre otras identidades religiosas. Y también referencias a la literatura que leían tras las rejas. Entonces, como podemos ver, hay varias maneras de acercarnos a esta historia más allá de apodos, refranes y maleantes. Y de hecho, cuentos como el de Dávila Falú no se limitan a este tipo de casos, sino tocan otros aspectos iguales de céntricos a la experiencia colectiva de los confinados negros puertorriqueños a mediados del siglo XX. Muchas gracias por su tiempo y si quieren seguir con la conversación, se pueden comunicar conmigo a través de mi correo electrónico. Muchas gracias de nuevo.